Hola chavos, el día de hoy vamos a ver lo que son los organelos celulares. Vamos a explicar las estructuras, las funciones de los organelos más importantes de la célula. Vamos a empezar con una actividad introductoria focal, ya saben, ¿no? En su libreta, en su portafolio de evidencias, van a elaborar un esquema de una célula, que ya lo vimos en la clase pasada, y le van a poner el nombre de los organelos que ustedes conocen. Si por alguna situación ustedes no se acuerdan o tomaron apuntes suficientes, pueden utilizar lo que es el internet o algún libro que tengan para poder hacer esta actividad. Y bueno, pues eso lo pueden utilizar como material de ayuda. Vamos a empezar entonces con la membrana celular, que es todo lo que rodea a la célula. La membrana celular, ya vista en microscopio, en microscopios bastante potentes, tienen esta especie de estructura, ¿no? Esta estructura o diseño de estructura se le conoce como modelo de mosaico fluido. Estos dos personajes, Singer y Nicholson, en 1972 desarrollaron este modelo de mosaico fluido o de bicapa lipídica. ¿Qué características tiene este modelo de mosaico fluido? Bueno, básicamente está formado por proteínas, está formado por partes hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a permitir lo que son el paso de las sustancias, ¿sí? Fobia quiere decir rechazo a, y también está formado por regiones hidrofílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son partes que sí va a permitir lo que es el paso de esta sustancia. También está formado por lo que son carbohidratos. Ahora bien, aquí nos dice el porcentaje, ¿no? Las proteínas forman un 40% de lo que es la membrana celular, de lípidos un 52%, que serían aquí los fosfolípidos, y los glúcidos o carbohidratos, que no son estos amarillitos, forman un 8%. Entonces básicamente volvemos a la clase anterior, la que tuvimos sobre biomoléculas, que nos dice que todas las células están formadas por bioelementos y biomoléculas. Aquí vemos lo que es una imagen ya tridimensional, en donde vemos lo mismo que les expliqué hace rato. Esta parte de aquí, café, es la parte de lo que es el citoplasma, y la parte externa es la parte que existe entre las diferentes células. Ahora bien, ¿cuál es la función de la membrana celular? La función de la membrana celular es la protección de la célula, pero también lo que es el transporte a través de la célula. Esta membrana celular va a permitir el flujo de sustancias de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces, esto por medio de fuerzas gradientes y de algunos procesos que vamos a ver más adelante, permite el paso. Entonces, existen dos tipos de transporte celular, lo que es el transporte activo y el transporte pasivo. Aquí vemos una imagen, ¿no? En donde tenemos aquí un transporte que tiene que ver con la gravedad, no utiliza energía. Aquí otro tipo de transporte en donde utiliza lo que son las proteínas como canales para poder pasar a través de él, y aquí tenemos otro tipo de transporte en donde utiliza ya lo que es la energía, que es el famoso ATP o adenosín trifosfato. Muy bien, el segundo organelo que vamos a ver es el citoplasma. El citoplasma tiene una textura como si fuera de gelatina. Es lo que se encuentra dentro de lo que es la célula y que embebe o que está alrededor de todos los organelos celulares. Es la parte del protoplasma. Acuérdense de este fantasmita de los cazafantasmas, que era así como verde fosforescente, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita. Y más o menos ese tipo de textura tiene. ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente es el líquido que contiene todos los organelos. Contiene todos los organelos, como la mitocondria, el aparato de Golgi, los ribosomas, etcétera, etcétera, ¿no? Le va a dar cierto cuerpo a lo que es la célula. Y bueno, en este líquido llamado citoplasma también existen algunas sustancias que se encuentran suspendidas por alguna situación de que se lleguen a requerir o no. Entre otras funciones, pues llena la mayor parte de la célula. Es lo mismo que les decía, le da cuerpo a la célula y se realizan ciertas funciones metabólicas como la biosíntesis en la célula.
y también le da la capacidad de conservar una forma. Las células tienen diferentes formas, casi siempre estamos acostumbrados a pensar en una célula así como una esfera, ¿no? Pero realmente, dependiendo del tipo de célula, es el tipo de forma que tiene. Y bueno, el siguiente organelo es el núcleo celular. El núcleo celular es el que se encuentra en el centro de la célula, ¿sí? Básicamente está constituido por estas partes que tenemos aquí, que es la envoltura nuclear, que es lo que envuelve el núcleo plasma, que es como una especie de citoplasma, pero dentro del núcleo, lo que es la cromatina y los cromosomas, o sea, el material genético, y dentro tiene un núcleo que se le conoce como nucleolo. Aquí vemos estas partes de aquí, las vemos dibujadas. Ahora aquí tenemos una imagen tridimensional en donde vemos un núcleo dividido a la mitad, en donde pues está aquí lo que es la parte de la membrana y vemos aquí lo que es el material genético. El siguiente organelo es la mitocondria. La mitocondria es el organelo encargado de la respiración celular. ¿Qué quiere decir respiración celular? Es el proceso mediante el cual podemos obtener energía. La estructura de la mitocondria es un poco compleja, pero básicamente tiene esta forma que está aquí, en donde es como una especie de cacahuate que en el interior tiene unas crestas. Estas crestas, ¿sí? Están embebidas por un material acuoso que se encuentra aquí adentro, y básicamente en esta mitocondria es donde se realiza lo que es el proceso de la respiración celular. ¿Cómo está formada la mitocondria? Básicamente está formada por proteínas. Aquí lo podemos ver, proteínas, 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 proteínas. Por eso es muy importante que ustedes en su nutrición diaria consuman lo que son proteínas. Y bueno, su función principal es la respiración, la cual si no tuviéramos este proceso no podríamos realizar ninguna actividad. La respiración celular básicamente es el rompimiento de la glucosa para poder, la glucosa la obtenemos de los alimentos para poder obtener lo que es energía, la moneda energética, que es el adenosintrifosfato. El siguiente organelo que vamos a ver es el aparato de Golgi, ¿sí? Golgi, la palabra Golgi es del apellido del personaje que lo descubrió. Acuérdense que para poder determinar todo esto, no solamente una persona se sentó y se puso a ver la célula y puso todo, no, esto es un trabajo colaborativo de muchos años, de mucho tiempo, y que aparte utilizando microscopios de alta potencia pudieron ver todo esto. De hecho, todavía hasta la fecha hay muchas personas, muchos citólogos que hacen descubrimientos y ya hay nuevos organelos. Ahora bien, ¿qué es el aparato de Golgi? Básicamente es una serie de sacos que están aplanados en cisternas formando lo que son pilas, y cada pila contiene de 3 a 6 cisternas. ¿A qué se le denomina la palabra cisterna? A los pliegues que se realizan o que se forman dentro de ella misma. Aquí vemos también cómo se ve a través de una figura un poquito más estética, ¿no? Y también vemos estas partes que se llaman vesículas, que básicamente ahorita las vamos a ver, que son como esferas de líquido. Estos líquidos a veces tienen nutrientes y pasan a través de lo que es el aparato de Golgi, se hacen los procesos que se deben de hacer y pasan a través, y a veces salen ya lo que es hacia el exterior de la célula. Entonces es un proceso bastante complejo, pero es un aparato que se requiere. Ahora bien, el aparato de Golgi tiene ciertos compartimentos. El compartimento cis, el compartimento medio y el compartimento trans. Cada uno de estos tiene una función diferente, pero básicamente, así englobando y resumiendo la función del aparato de Golgi, participa en el empaquetamiento y la secreción de productos celulares. O sea, básicamente es como el transporte, es como la carretera de todos los productos que realiza lo que es la célula. Otro organelo importante son los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de generar lo que son las proteínas, de realizar el proceso de síntesis de proteínas. Nosotros cuando comemos
consumimos ciertas proteínas. Estas proteínas están formadas por aminoácidos, como ya lo habíamos visto en la clase de biomoléculas. Ahora bien, pero estas mismas proteínas a veces no son las que se requieren. Requerimos ciertas proteínas un poco más específicas para poder realizar procesos diferentes dentro de nuestro cuerpo. Y estos organelos, conocidos como ribosomas, son los encargados de tomar lo que son las partes de las diferentes proteínas, replicarlas, traducirlas y poder hacer copias para generar nuevas proteínas. Estos organelos son muy pequeños y básicamente están formados por dos subunidades. Aquí vemos una subunidad muy grande y una subunidad más pequeña. Estos ribosomas los podemos encontrar en todo lo que es la célula y básicamente esto es como una especie de máquina fotocopiadora, vamos a pensarlo así, en donde va pasando lo que es la cadena de ADN, obviamente dividida a la mitad, y va generando una copia nueva para formar lo que son aminoácidos. Y realmente, antes de que pensemos que el ribosoma es una especie como de piñata, vamos a contextualizarlo de esta manera, como material genético, como ADN, pero miren, condensado, ¿no? Entonces, no condensado como un cromosoma, pero sí condensado formando una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y bueno, aquí vemos que los ribosomas son organelos de tamaño muy pequeño, son muy numerosos y se encuentran flotando. Y la función, básicamente, ya se los había dicho, es la síntesis o fabricación de proteínas. Otro de los organelos que podemos encontrar mucho en una célula son las vacuolas. Estas son organoides en forma de cavidades o sacos, o imagínense una de esas pelotas de pilates que casi siempre están llenas de agua, ¿no? Pero no solamente de agua, también tienen ciertos nutrientes que se encuentran dentro de ellas. Estas vacuolas, básicamente su función principal es el almacenar lo que es el agua y también lo que son los diferentes nutrientes. Otro de los organelos celulares que podemos encontrar dentro de las plantas nada más, o de aquellos organismos fotosintéticos como las algas y algunas cianobacterias, son los cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos celulares encargados del proceso de la fotosíntesis. Estos también han sido vistos en microscopio. Vean, por ejemplo, aquí este es un corte de un tejido histológico vegetal en donde podemos ver aquí un montón de bolitas verdes. Cada bolita verde de estas es un cloroplasto. Esto es un cloroplasto. Dentro del cloroplasto vemos también diferentes pequeños organitos, digamos, ¿no? Bueno, en donde básicamente tenemos un montón de discos planos. A cada uno de estos discos planos se le conoce como tilacoide. El apilamiento de estos discos planos tilacoides se le conoce como grama. El líquido que gira o que envuelve a todos estos tilacoides se le conoce como estroma, y la membrana que gira alrededor o que envuelve lo que es todo esto se le conoce como membrana externa del cloroplasto. La función principal de lo que es el cloroplasto es la fotosíntesis, que básicamente, se los voy a resumir, toma lo que es el dióxido de carbono del medio ambiente, o sea, la parte de la contaminación, toma un poco de agua a través del suelo y con la ayuda de la luz solar va a ser un proceso de transformación en donde vamos a obtener lo que es la glucosa, que básicamente es lo que le va a dar alimento a todos los herbívoros, y los herbívoros van a alimentar a los carnívoros, y el oxígeno. Si no hubiera este proceso de fotosíntesis, no podríamos existir, porque simplemente no podríamos comer, no existiría la cadena alimenticia y no podríamos respirar. El proceso de la fotosíntesis tiene dos etapas, lo que es la fase luminosa y la fase oscura, pero tenemos unas diapositivas más adelante que nos explicarán mejor este proceso. Otro de los organelos celulares es el retículo endoplasmático, que tiene una forma bastante extraña. Y dentro de este retículo endoplasmático podemos encontrar un montón de pequeños organelos
como los ribosomas, los que ya vimos hace ratito. Entonces, para que vayan comparando los tamaños, ¿no? Los ribosomas pueden vivir o pueden estar dentro de las membranas o de las diferentes aberturas de lo que es el retículo endoplasmático. Ahora bien, ¿para qué sirve el retículo endoplasmático? Básicamente nos va a ayudar, o es un organelo que le ayuda a los ribosomas a la síntesis de proteínas. La síntesis de proteína tiene dos fases, la transcripción y la traducción, y para que esto suceda, tanto se utiliza los ribosomas como lo que es el retículo endoplasmático. Bueno, estos solamente son algunos organelos, existen otros como los peroxisomas y otros un poquito más pequeños, pero los más importantes se retomaron en esta diapositiva, en este video. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer como actividad de cierre? Retomando, ¿sí?, lo que es el video anterior, que es la célula. En el video anterior les pedí que hicieran una tabla en donde ustedes iban a explicar lo que son las funciones y lo que es la estructura de cada uno de los organelos. Vamos a retomar esa actividad y la vamos a traslapar aquí. ¿Por qué? Porque en el video anterior ustedes no vieron lo que son los organelos celulares, solamente vieron lo que es la célula y los tipos de célula. Bueno, pues vamos a jalar esa actividad para acá. Bueno, ¿qué es lo que van a realizar? Van a realizar una tabla en donde van a poner ustedes lo que son los organelos celulares. En la primera columna ustedes van a poner lo que es el nombre del organelo. Por ejemplo, aquí van a poner membrana celular. En la segunda columna ustedes van a poner la función del organelo, que ya la vimos también. Y en la tercera columna ustedes van a poner lo que es la estructura. Entonces, básicamente, la tabla va a consistir en el nombre del organelo, en la función del organelo y en la estructura. ¿Dónde van a realizar esta actividad? Lo van a realizar en el portafolio de evidencias y es parte de su evaluación. Nos vemos, chavos.